Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Dios te bendiga. Bienvenido a nuestro programa Palabras de Vida. Quiero compartir contigo una reflexión que voy a tomar como base 2 Timoteo capítulo 3, versos 16, 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. En cierta ocasión, el famoso inventor Benjamin Franklin fue enviado como embajador a Francia. Esta nación se hallaba paralizada por el veneno del ateísmo. Y el señor Franklin fue invitado a unirse a una sociedad atea de hombres literatos con el propósito de exterminar la Biblia. Y bueno, Franklin se unió y pronto le llegó pues su turno de leer una producción literaria ante la sociedad de ateos. Y el señor Franklin tradujo al francés y leyó de su propia escritura a mano la historia de amor de Ruth y Boaz. Cuando el señor Franklin terminó y todavía se le aplaudía, el presidente dijo: Doctor Franklin, esa es la más grande historia de amor jamás escrita en cualquier idioma. Y de nuevo los miembros aplaudieron y el presidente agregó: Doctor Franklin, esta sociedad le pide a usted el derecho de publicar su historia de amor y de darle la mayor circulación posible. ¿Podemos publicar su historia de amor? Y Franklin respondió: lo siento, no les puedo dar el derecho a publicar mi historia de amor. Y el presidente le preguntó: ¿por qué no podemos publicar su historia de amor? Porque ya ha sido publicada. Entonces, ¿podemos saber dónde fue publicada? El señor Franklin se levantó, sacó de su bolsa un libro, lo puso en la mesa y dijo: es la Santa Biblia que ustedes quieren destruir. Y se dice que esa declaración fue un golpe maestro que rompió la columna vertebral de la sociedad de ateos y le dio a Francia pues otra oportunidad en el mundo. La Biblia en realidad es indestructible. ¿La Biblia es importante? Por supuesto que sí. La palabra importante significa considerable, significativo, principal, sustancial, notable, primordial, valioso, interesante, trascendental, fundamental, sólido, vital, urgente, grave, conveniente, solemne, preponderante, grande, enorme. Yo creo que todo eso es la Biblia. Y yo pregunto, ¿cuál es el fin de tener la palabra de Dios? ¿Para qué le sirve a la iglesia? Bueno, yo quiero tratar de responder estas preguntas a lo largo de esta reflexión. Y primero tenemos que decir que la palabra de Dios, como leímos en el pasaje bíblico, tiene una fuente, y esa fuente es Dios. Es Dios mismo. Cuando dice el verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Ese término inspiración, cuando dice que la Biblia fue inspirada, se está refiriendo al hecho de que Dios influenció divinamente a los autores humanos de las escrituras, de tal manera que lo que ellos escribieron fue la misma palabra de Dios. En el contexto de las escrituras, la palabra inspiración significa sencillamente exhalada por Dios. Y la inspiración nos comunica el hecho de que la Biblia es realmente la palabra de Dios y hace que ella sea única entre todos los demás libros. Entonces, si la Biblia fue inspirada por Dios, pues debe tener un fin. ¿Y cuál es? Bueno, la palabra de Dios sirve, como dice el texto, para enseñar. El verso 16 dice para enseñar. Enseñar es comunicar conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. Dios quiere que la iglesia lo conozca a Él, conozca su carácter, sus propósitos, su voluntad agradable y perfecta que tiene para con cada uno de nosotros. En el libro de Josué, en el capítulo 22, verso 5, el Señor va a decir: y esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que les ordenó Moisés, siervo del Señor. Amen al Señor su Dios, condúzcanse de acuerdo con su voluntad, obedezcan sus mandamientos, manténganse unidos firmemente a Él y sírvanle de todo corazón y con todo su ser. Es importante entonces hacer caso a lo que ya el Señor le dijo hace siglos a Josué y que ellos cumplieron, y por eso les fue bien y pudieron conquistar la tierra prometida. Pero la palabra también sirve para reprender. Reprender es reñir a una persona o expresar de forma autoritaria y severa la desaprobación,
a causa de su actuación, de la actuación de esta persona o su comportamiento que puede haber sido negativo. Entonces, cuando uno ve eso, pues lo reprendemos. Un padre reprende a su hijo cuando ve una conducta equivocada. Ahora, esto no significa que uno debe hacerlo con ira, dañando la autoestima de alguien, con gritos e insultos. Pero yo creo que hay casos en que hay que hacerlo con energía. El Salmo 50, en el verso 20 en adelante, dice: tienes por costumbre hablar contra tu prójimo y aún calumnias a tu hermano, has hecho todo esto y he guardado silencio, dice el Señor. ¿Acaso piensas que yo soy como tú? Pero ahora voy a reprenderte cara a cara, voy a denunciarte. Ustedes que se olvidan de Dios, consideren lo que he dicho. De lo contrario, los haré pedazos y no habrá nadie que los salve. Quien me ofrece su gratitud me honra. Al que enmiende su conducta le mostraré mi salvación. Sí, Dios a veces reprende y lo hizo con su pueblo varias veces. Y pienso que también en estos tiempos lo hace con aquellos que son sus hijos, pero que están desviándose de sus planes, sus propósitos y están tomando el camino equivocado y están haciendo cosas malas. Yo creo que a veces Dios va a actuar con ellos con energía porque los ama y porque no quiere que se pierdan. La palabra también sirve para corregir. Y corregir es rectificar, enmendar los errores o defectos de alguien o algo. También significa advertir, amonestar, reprender. En Proverbios 13:24 dice: no corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo. Y yo creo que en estos tiempos en que hay tanto relajamiento moral y en que los hijos parece que ya no son amonestados ni son disciplinados, no estoy generalizando, yo sé que hay muchos que sí todavía toman en cuenta esto, pero hay quienes ya no lo hacen y dejan que el hijo viva su propia libertad y que se desarrolle como quiere. Al hijo no hay que gritarle, no hay que llamarle la atención, no hay que decirle que está mal lo que hace. Ya se darán cuenta, dicen algunos padres, y en realidad, si nunca le llamas la atención a tu hijo cuando hace algo malo, si nunca corriges las conductas equivocadas, pues estás haciendo algo malo. A los hijos hay que corregirlos cuando están haciendo algo incorrecto. Claro. Y la Biblia dice que también sirve para instruir en la justicia. Instruir es comunicar sistemáticamente ideas o conocimientos, informar sobre algo. Instruir es enseñar. Y la Iglesia de Cristo debe ser enseñada en la justicia de Dios. La justicia no es otra cosa sino que la virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece o lo que le corresponde. Hacer justicia, así dice la Biblia, es obrar en razón o tratar a alguien según su mérito, sin atender a otro motivo, especialmente cuando hay competencia y disputa. Dios es un Dios justo y desea que su pueblo lo sea también. En el libro de Éxodo capítulo 15, verso 26, el Señor dice: yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Mira, si en el mundo hubiera justicia, y si los hombres hicieran lo que dice Dios en su palabra, creo que el mundo sería mejor, mejor, habría paz, habría bendición de Dios, pero en el mundo hay injusticia, hay maldad y corrupción, y por tanto estamos cosechando también lo que hacemos. El mundo está yendo boca abajo, el mundo está de cabeza, es porque hay injusticia, es porque hay maldad, es porque hay corrupción, y el pueblo sufre cuando tenemos gobernantes que son corruptos también. Dios quiere usar su palabra en nuestras vidas para capacitarnos y luego podamos hacer buenas obras que le agraden a Él, que podamos ser agentes del bien. El verso 17 dice: a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y la palabra de Dios sirve para eso, para capacitar al siervo, aquel que la lee, para que haga buenas obras. No debemos olvidar que las Sagradas Escrituras nos dan la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Como dice el versículo 15, desde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Efectivamente,
A través de las Escrituras conocemos que hay un Salvador, el único Salvador, que puede salvar tu alma. ¿De qué? De la condenación eterna. Cristo ha venido para morir por tus pecados y a fin de que tú no vayas a ese terrible lugar que se llama el infierno y el lago de fuego, sino que puedas ir al paraíso, a la presencia de Dios. Dios quiere darte la vida eterna, la vida abundante, pero para eso tú tienes que creer en Él. Quiero terminar con una anécdota de Immanuel Kant. Él fue un filósofo alemán y él dijo, o bueno, más que una anécdota, es un pensamiento que él transmitió y dijo, si no leemos la Biblia ni sabemos lo que contiene, como paga por ello, sufrimos la abundancia de divorcios, el abuso de menores, el mal uso de las drogas y el engaño y la falta de honradez que se ven en todo nivel de la sociedad. Y no está equivocado en lo que está diciendo, porque efectivamente en la sociedad hay mucha gente que no lee la Biblia. Tenemos autoridades que no temen a Dios, no leen la Biblia. Son religiosos, se refugian en una religión estéril y muerta que no produce nada. Tienen vidas corrompidas, andan en la inmoralidad, roban, mienten, engañan, hacen cosas malas, pero se hacen llamar, entre comillas, cristianos. Sí, y no te hablo de gente ignorante, te hablo de gente preparada, gente que estudia en la universidad, que tiene títulos, doctorado, maestría, pero que muchos de ellos están llevando su vida a su antojo porque no tienen temor de Dios. Y esto es lo que tenemos como consecuencia: abundancia de divorcios, abuso de menores, narcotráfico, tenemos el engaño, tenemos la falta de honradez que se ven en todos los niveles de la sociedad. ¿La Biblia para qué sirve? Sirve para cambiar el corazón del hombre, la palabra de Dios, porque es Dios mismo quien la inspiró. Pero si tú no le das crédito ni le das apertura a tu corazón, a la palabra, entonces tú vas a llevar el camino equivocado. Y de repente vas a ser parte de esta vorágine que está absorbiendo la sociedad y que la está conduciendo a la perdición eterna. Espero que cambies de actitud, espero que creas en Cristo, que pongas tu vida en las manos de Él y salves tu alma y puedas llevar aquí en la tierra, mientras vivas, una vida que sea de bendición, una vida que honre a Dios y pueda ser una lumbrera, un instrumento de justicia en las manos del Señor. Que Dios te bendiga.